Padre, esa es nuestra oración cada día, Señor. Padre mío, nuestro deseo es, Padre mío, separarnos del mundo, Señor. Separarnos, Padre Celestial, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, Señor, y vivir, Padre Santo, solamente para ti, Señor. Que nuestra mente, Señor, sea, oh Padre mío, redireccionada, Señor, hacia tu presencia. Que nuestros pensamientos, Padre, hablen de ti, Señor, hablen de tu gracia, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Y que, Padre mío, seas tú, Señor, el que nos ayudes, Padre Santo, en todo lo que tenemos que hacer, Señor. Padre, gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, Señor, que esta noche, Señor, sea especial. Que tu palabra, Señor, nos ministre de una manera única y verdadera, Señor, que cuando salgamos de este lugar entendamos el plan tuyo para nuestras vidas, Señor, a través de lo que vivieron estos personajes de la Biblia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, pues venimos temprano hoy, a las 5:30. Había mucha pasta, mucha comida. Y como buenos mexicanos que somos, pues le dimos duro a la pasta. Y ahora traemos un sueño que no nos lo podemos quitar de arriba. Así es de que sí, medio ahí como que se me traban las palabras. Es por la cantidad de pasta que comimos esta noche. Pero igual fue un tiempo maravilloso, ¿no? Así es de que, ¿listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a estar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a estudiar esta noche de los versículos 1 al 34. El tema de hoy es el ciego de la mano seca. El ciego de la mano seca. Cuando el Señor habla a nuestras vidas, hermanos, comienza a trabajar de mucho tiempo, por mucho tiempo. Y nos va ministrando y nos va hablando y nos va enseñando lo que es su santa y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. No fue la excepción en la vida de Jeroboam. Cuando Jeroboam era siervo de Salomón, podemos ver en la escritura que era una persona pues muy activa en todas sus actividades. Era una persona que impresionó al rey Salomón. Y al impresionar al rey Salomón, Salomón le puso por jefe de la casa de José. Y igual vimos cómo el mismo Jeroboam se opuso a los planes del rey Salomón por el hecho de que Salomón había puesto a la nación impuestos muy elevados. O sea, les estaba cobrando a ellos muchos impuestos. Y Jeroboam le dijo: no, estás tú abusando del pueblo, estás abusando de la gente. Y por ello es que la gente se está cansando. Al principio pues todo está bien, ¿no? Todos querían rey, un buen rey, querían un reino grande, un reino fuerte, un reino poderoso, un reino elegante. Y todo eso el Señor les dio a través de el rey Salomón. Pero miramos que al final del día Salomón se comenzó a alejar de Dios, y al alejarse de Dios, pues entonces el pueblo se alejó de Dios juntamente con él. Y ya para ese entonces ellos decían: hey, ya bájale un poco a los impuestos. Salomón no le bajó a los impuestos. Entonces Jeroboam, ¿qué fue lo que hizo? Jeroboam se fue porque Salomón buscaba quitarle la vida. En su huida, miramos que Ahías, el profeta del Señor, encuentra a Jeroboam en el camino y le dice: hey, el Señor quiere que seas rey de las 10 tribus de 10 tribus de Israel. Y le da una serie de promesas. Le dice: mira, si tú obedeces a Dios y sigues sus mandamientos, si haces todo lo establecido en su ley, en sus estatutos, sus decretos, el Señor va a estar contigo, te va a respaldar, va a ser de ti un rey grande, va a establecer a través de ti una dinastía santa para Israel. Fue la promesa de Dios. O sea, Dios le dijo a él: yo voy a hacer contigo, voy a trabajar contigo y te voy a dar todo lo que tú necesitas. Entonces, una vez que Jeroboam vuelve y es establecido como rey, ¿qué es lo primero que hace? Se llena de temor, se llena de miedo. Y al llenarse de miedo dice: hey, ¿sabes qué? Ahora estos me han elegido a mí, me han hecho rey de Israel.
pero no hay lugar donde el pueblo vaya a adorar. Lo que quiere decir es que el pueblo va a regresar a Jerusalén, va a regresar a Judea, va a mirar a Roboam, Roboam les va a hablar bonito, y al hablarles Roboam bonito, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Se van a ir del lado de él. Y a mí me van a matar. ¿Y qué es lo que hace él? En vez de confiar en Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, hace 2 becerros de oro. Y dice al pueblo: hey, Israel, he ahí los dioses que te sacaron de Egipto, y los pone para que el pueblo los adore. Los pone para que el pueblo los adore. Dios nuevamente de una manera vuelve a tratar con la vida de este hombre, pero no escucha la voz de Dios. Ahora en esta ocasión Dios vuelve a tratar con la vida de este hombre, pero no escucha la voz de Dios. Y cuando no escucha uno la voz de Dios, pues dice Dios: ok, ¿quieres seguir por el camino ancho que lleva a la perdición? Pues entonces adelante, sigue. Y te deja ir por el camino ancho que te lleva a la perdición. Y eso es lo que vamos a mirar esta noche en este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente estaba ciego espiritualmente, sino que se opuso a la voluntad de Dios, se opuso a la palabra de Dios, y por oponerse a la palabra de Dios, Dios le da una prueba a él. ¿Por qué? Porque le extiende su mano contra el profeta de Jehová, y su mano se le seca de los dedos hasta la parte de arriba. Por ello podemos decir podemos nombrar el tema de este mensaje: el ciego de la mano seca. El ciego de la mano seca. Por ello es que la semana pasada miramos cómo Dios trató con Roboam y trató con Jeroboam. Trató con Roboam y le dijo, Roboam, al venir el pueblo a pedir consejo y decirle a Roboam: bájanos los impuestos, déjanos respirar. Él fue y pidió consejo a los ancianos le dijeron: bájales los impuestos, déjalos respirar y te van a servir para siempre. Pero a él no le gustó esa idea. ¿Por qué? Porque los ancianos de Israel le dijeron específicamente a Roboam: hazte siervo de ellos, sírvelos. ¿Qué dijeron ellos? No, ese no es el plan nuestro. Ese no es mi plan, eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero ser siervo de nadie, yo no quiero servir a nadie. Yo quiero ser señor del pueblo de Israel. Y rechazó el consejo ¿de quién? Rechazó el consejo de los ancianos y se fue tras el consejo de los jóvenes. Y al irse tras el consejo de los jóvenes, entonces vimos el resultado, que ahí fue donde se le dividió el reino a Israel. Se le dividió el reino a Israel. Y terminamos el capítulo la semana pasada en el versículo 33, donde la escritura nos dice, en el capítulo 12, versículo 33, dice: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. ¿Quién? Jeroboam. El mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Para quemar incienso. O sea, este hombre no tenía ni idea de lo que era el ministerio de los levitas. O sea, los levitas tenían una misión especial de parte de Dios, un ministerio dado por Dios a ellos. Ellos eran los que tenían que ministrar al pueblo, ellos eran los que tenían que quemar incienso al pueblo. Los levitas eran los que tenían que sacrificar los animales que traían para ser sacrificados. Ellos tenían a su cargo lo que es la administración espiritual del pueblo de Israel. Pero este hombre, al establecer el levitas, quiere decir que tenía que seguir la ley de Moisés. Y al seguir la ley de Moisés, entonces se tenía que apegar a los mandamientos y estatutos de Jehová, y por lo tanto no podía hacer lo que él quería, porque entonces tenía que someterse a la mente y al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Este hombre no quería eso. No quería eso. Para él no le convenía. Y porque a él no le convenía, o sea, simplemente porque él no quería someterse a la voluntad de Dios, él estableció su propio programa.
Y al establecer su propio programa, hizo los dioses, hizo los altares, estableció sacerdotes e incluso él mismo ofreció sacrificio a estos dioses como si fuese él uno de los sacerdotes, como podemos ver en las Sagradas Escrituras. Así es de que, hermanos, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es a un hombre que lo podemos categorizar como un cobarde, pongámoslo así. ¿Por qué lo podemos categorizar como un cobarde? Porque no confió en Dios, tuvo miedo. Y para poder retener los hombres, para poder retener al pueblo, para que nadie se le fuese a él, tuvo que hacer ¿qué? Tuvo que hacer lo que el pueblo quería. ¿Qué es lo que seguía el pueblo en aquellos entonces, hermanos? ¿Qué es lo que terminaron siguiendo después de que murió Salomón? O en los últimos días de Salomón. ¿Qué es lo que terminaron haciendo? Adorando dioses ajenos. Porque el mismo Salomón estableció altares para los dioses de Moab, para los dioses de los cananeos. Se estableció dioses para todos ellos. Y eso era lo que el pueblo ahora quería. El pueblo quería variedad. El pueblo no quería que fuese un solo Dios, sino que querían a Quemos, querían a Moloch, querían a Astarote, querían a todas esas diferentes dioses. Y el pueblo estaba completamente corrompido. Entonces cuando Jeroboam viene al pueblo y le dice al pueblo, ¿qué hacemos? Porque el pueblo se nos va con Roboam, se va a adorar a Jerusalén. Bueno, la solución es ¿qué? Hacerles dioses a ellos. Y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Pero en el medio en el medio de la oscuridad siempre resplandece la luz. Siempre resplandece la luz. Por ello el primer punto de hoy es cuando la luz resplandece. Cuando la luz resplandece. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia en la oscuridad es ¿qué? La luz. La luz es lo que hace la diferencia en el medio de la oscuridad. Y en el versículo 1 del capítulo 13, la escritura dice, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿De dónde está Jeroboam? Jeroboam está junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Huesos de hombre. Este hombre fue enviado específicamente a Betel, donde estaba uno de los becerros de oro. Porque el otro becerro de oro estaba ¿dónde? Estaba en Dan. Uno estaba en Betel y otro estaba en Dan. Entonces aquí está ahora el rey de las 10 tribus de Israel delante del altar ofreciendo sacrificios a sus dioses. Y cuando llega el varón de Dios, el profeta del Señor, se para delante de él, porque él está ofreciendo sacrificio. Puedes imaginarte el escenario, puedes imaginarte el becerro de oro, puedes imaginarte no solamente el becerro de oro, sino que te puedes imaginar que puedes imaginar la gente alrededor de aquel becerro de oro, al rey parado al lado del altar con el sacrificio en las manos para ofrecer sacrificio. ¿A quién? Para ofrecer sacrificio a este becerro de oro. Este es un triste comentario sobre el estado espiritual del reino de Jeroboam. Pero Dios le envía a un hombre de Dios por segunda vez para ver si lo puede hacer recapacitar, para ver si puede hacerle pensar, arrepentirse. Hermanos, Dios nos va, si estamos viviendo mal para Dios,
Si estamos caminando mal, si estamos haciendo lo que no es bueno para Dios, Dios nos va a llamar la atención, nos va a decir, hey, párale, esa dirección te lleva a la perdición. Esas decisiones que estás tomando te van a desviar de mi voluntad. Mira, cambia de rumbo, cambia de dirección. Lo que eso quiere decir, arrepiéntete. Eso es lo que quiere decir, arrepiéntete. Cambiar de dirección es arrepentirse. Y Dios ve que este hombre que él había puesto como rey, o sea, que Dios había puesto como rey sobre las 10 tribus de Israel, estaba yendo en una dirección equivocada y le manda a un hombre de Dios, ¿para qué? Para hacerlo recapacitar. Para hacerlo recapacitar. Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo que va a ser en el futuro. O sea, Él no cambia. ¿Por qué? Porque si el día de hoy nosotros estamos mal, Dios va a enviar a nosotros un hombre o una mujer de Dios, si hay que ministrarle a una mujer, para que conozca la voluntad del Padre, para que conozca la voluntad de Dios. ¿Con el fin de qué, hermanos? Con el fin de hacerle saber que el camino por donde va es malo, que lo va a llevar a la perdición, que lo va a llevar en una dirección donde no hay retorno. Pero Dios lo que quiere y desea es llamarle la atención. Y lo mismo que hizo en aquel entonces, es lo mismo que hace el día de hoy. Dios nos va a ver, nos va a enviar a alguien para hacernos recapacitar. Y es lo que Dios está haciendo aquí. Es lo que Dios está haciendo aquí con este hombre. ¿Y cómo lo hace? Cuando este hombre comienza a hablar y no habla de su propia cuenta. Recuerda, un varón de Dios, un profeta de Dios, no habla de su propia cuenta. Lo que él está hablando es la palabra de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, las palabras de Dios, los oráculos de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, es lo que él está hablando. No habla nada más que eso. Y por ello es que cuando él habla, dice estas palabras, le dice a Jeroboam que está delante del altar, le dice, he aquí que de la casa de David, dice, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Que queman sobre ti incienso. O sea, no se está dirigiendo a Jeroboam. Se está dirigiendo, las palabras están dirigidas o enfocadas hacia el altar donde estaba, ¿quién? Donde estaba Jeroboam. Jeroboam estaba delante del altar. Y el profeta, el hombre de Dios, mirando al altar, le dice al altar, le habla al altar y le dice al altar lo que en el futuro iba a pasar. ¿Y sabes qué? Todo lo que este profeta, este hombre de Dios dijo ocurrió 340 años después del día que él lo profetizó. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 15. Donde la escritura nos dice de esta manera, en Segunda de Reyes 23, 15, dice, igualmente el altar que estaba en Betel, escucha, igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a las imágenes de acera. 340 años más tarde, las palabras de este profeta se cumplen al pie de la letra, tal y como el Señor les dijo a ellos que iban a ocurrir. Les dice él, sobre ti quemarán huesos de hombre, sobre ti quemarán huesos de hombre. En este mismo capítulo 23, versículo 16, dice, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo?
Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados los huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. ¿Te das cuenta la palabra de Dios, el poder que tiene? ¿Te das cuenta que cuando Dios habla, hermanos, cuando Dios habla y dice lo que va a ocurrir en el futuro, más vale que lo lleves al banco y lo deposites? ¿Por qué? Porque es verídico, es real, va a ocurrir. Va a ocurrir. Por ello, el día de hoy, hermanos, cuando leemos el libro de Apocalipsis, que nos habla acerca de los tiempos finales, miramos en el libro de Timoteo, cuando nos habla acerca de los tiempos finales, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, que nos hablan acerca de los tiempos finales. No te creas que Dios nos dejó eso para que nosotros nos entretuviésemos leyendo, para que nosotros dijésemos: oh, que al cabo la gente lo ha estado pronunciando, lo ha estado divulgando ya por casi 2000 años y nada ha ocurrido. Esta profecía, para que se cumpliese, tomó 340 años. Para que se cumpla lo profetizado en el libro de Apocalipsis, hermanos, pueden pasar 2000, pueden pasar 3000, pueden pasar 4000, pueden pasar 5000, puede pasar 1,000,000 de años. Pero al final del día, ¿sabes qué? Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Recuerda que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que va a hacer, Él va a hacer. Y así como lo dijo, así lo va a hacer. Así es de que, iglesia, la palabra del Señor no la podemos tomar así, nada más por tomarla, y leerla nada más por leerla. Tenemos que leerla y entenderla, aplicarla a nuestras vidas y vivir conforme a la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida, en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que Dios dijo y lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Y más vale que nosotros estemos alineados con Dios. ¿Por qué? Porque la escritura misma nos dice: mala cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mala cosa caer en las manos del Dios vivo. O sea, no podemos, hermanos, caer en las manos de Dios en una forma equivocada. ¿Por qué? Porque el juicio es sobre nosotros y va a ser sobre nosotros si no buscamos hacer lo que agrada a Dios. Continuamos en el versículo 3. Dice: aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. Escucha, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Se derramará. Versículo 4. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra él, contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. O sea, la señal era ¿qué, hermanos? ¿Cuál era la señal? De que lo que él había dicho era verdad. Que el altar se iba ¿a qué? Se iba a romper y la ceniza se iba a desbordar en ese lugar. Se iba a bajar, se iba a tirar. Y ahí está la señal. La señal dada, la señal cumplida. Pero miramos que el rey de Israel, el rey del norte, se indignó. Se indignó ¿por qué? Se indignó porque está hablando él, o sea, está profetizando en contra de él y le está diciendo a él lo que Dios va a hacer en ese lugar.
¿Y qué es lo que tiene que hacer él? Él tiene que callar al profeta de Dios, tiene que callar al hombre de Dios, porque si no calla al hombre de Dios, las palabras del hombre de Dios pueden convencer las mentes y los corazones de los que lo están oyendo a él. ¿Por qué el día de hoy, hermanos, hay tanto énfasis en callar la iglesia? ¿Por qué el día de hoy hay tanto énfasis en callar a aquellos que pregonan la verdad, a aquellos que pregonan la palabra de Dios? Porque saben que las palabras que salen de la boca de aquel predicador o de aquel profeta de Dios pueden cambiar el corazón de los hombres. Y si cambian el corazón de los hombres, arruinan los planes del mundo, arruinan los planes del hombre. Y si los planes del hombre son arruinados, entonces el plan del hombre, el hombre se indigna y se enoja y toma represalias contra los hijos de Dios. Y eso fue lo que este hombre hizo. Esto fue lo que este hombre hizo. Cuando extiende la mano hacia él, ¿qué es lo que le pasa? Dice prenderle, o sea, apuntando al profeta de Dios, prenderle. Y al extender la mano, se le secó completamente. Tan seca estaba la mano que nos dice la escritura que no podía doblarla. Estaba seca, estaba muerta la mano, completamente muerta. Esa señal no la declaró Dios, pero eso fue consecuencia de ¿qué? De la indignación del rey contra la palabra de Dios. Hermanos, hablar en contra de la palabra de Dios, hablar en contra del plan de Dios trae consecuencias. Trae consecuencias. Muchas veces nosotros mismos, ¿qué? Nosotros mismos nos metemos en problemas porque no sabemos lo que hacemos, no sabemos lo que decimos, no sabemos las cosas que expresamos. Como este hombre acá, el rey Jeroboam. Cuando él extendió su mano, entendió que lo que este hombre era un hombre de Dios, un varón de Dios. Y como era un hombre de Dios, un varón de Dios, entonces, ¿qué es lo que él hizo? Clamar a Dios para que Dios tuviera de él misericordia. En el versículo 6. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios. O sea, ya ahora con la mano seca, ya no le quedaba otra más que ahora acudir a quién, acudir al varón de Dios. Le dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Pregúntame a mí, ¿hubiera yo orado por él? Pregúntate tú, ¿hubieras tú orado por él? No te engañes, ¿ok? No te me hagas el espiritual ahora, ¿ok? No te me hagas el espiritual. O sea, ponte a pensar, ponte en el lugar del varón de Dios. Si tú estuvieses en el lugar del varón de Dios, ¿ok? Para empezar, el varón de Dios fue a pregonar la palabra de Dios a este rey pagano, sabiendo que este rey pagano podía quitarle la vida. O sea, al ir ahí ya iba con miedo. Pero porque Dios lo envió, iba respaldado por Dios, fue e hizo la voluntad de Dios y habló conforme a la palabra de Dios. Y al mirar lo que ocurrió delante de él, o sea, que el altar se rompió, la ceniza se derramó, y al mirar la mano seca del rey, él entendió que Dios estaba con él. Entendió que Dios estaba con él. Ahora te voy a contestar lo que yo hubiera hecho. Lo hubiera dejado con la mano seca. Sí, de verdad. ¿Para qué me engaño? ¿Para qué te engaño? Porque, ¿sabes qué? Mira, si Dios no se hubiera compadecido de este hombre y lo hubiera dejado con la mano seca, hubiera sido una gran lección para ¿quiénes? Para todo el pueblo. Una gran lección para todo Israel, las 10 tribus de Israel. Y el testimonio de que Dios obró, de que Dios habló, era ¿qué? La mano seca. Pero te das cuenta que, dígame hermano.
Para allá voy. Bueno, lo que yo les quería mostrar a ustedes, y la hermana se me adelantó. Venga, hermana, tome mi lugar, véngase para acá. Mira, lo que yo les quería mostrar a ustedes es que yo no soy misericordioso. Yo no soy misericordioso. Yo no creo que ustedes tampoco. Pero Dios sí lo es. Pero Dios sí es misericordioso. Dios sí es misericordioso. ¿Por qué? Porque la hermana tiene mucha razón. Al restaurarle la mano al rey, el pueblo iba a saber que había Dios en Israel. Que había un Dios con poder. Había un Dios misericordioso, un Dios de gracia. Y era una gran oportunidad, ¿para qué? Para que el pueblo se arrepintiera y volviera ¿a quién? Volviera a Dios. Pero nota bien las palabras de este hombre. O sea, son palabras que solamente leerlas duele el oído, escucharlas. Porque le dice él, escucha, dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. O sea, no le dice, Señor, pues la verdad que yo he estado mal, hice mal. No tenía que haber hecho estos becerros de oro. No tenía que haber llevado al pueblo a sacrificar a dioses paganos. Perdóname, Señor. Perdóname y alinea mi corazón con tu corazón. No, dice, hey, échame la mano, ¿no? Hazme la balona, ¿qué te parece? Vaya, por favor, habla ahí con tu Dios. Tú que tienes buena conexión. Y es algo, un momento, Paul, algo que a mí, la verdad, muchas veces me intriga. Porque cuando la gente viene a buscar oración, vienen a buscar oración conmigo. Y nada más conmigo. Y piensan que yo tengo una conexión directa con Dios. O sea, le digo, no, hermano, mire, mis hermanos que se pasan al frente a orar tienen la misma conexión que yo tengo con Dios. Ellos también pueden orar por usted. Ellos también pueden orar por usted. Y esto es lo que este hombre le está diciendo al varón de Dios. Hey, ¿sabes qué? Tú que tienes una conexión directa con Dios, habla con Dios y dile que no sea malito, que me restaure mi mano porque la necesito. O sea, vamos a ponerlo en términos que nosotros podemos entender, ¿no? Y de esa manera fue que el varón de Dios dice que oró a Jehová. Ahora, el varón de Dios dirigió su oración al Señor. Señor, muéstrate poderoso en esta ocasión y restáurale la mano a este hombre para que el pueblo conozca que hay Dios en Israel. Y Dios hizo su obra. Paul. A tu Dios. O sea, él dijo a tu Dios. Porque su Dios de él era un becerro de oro. Y era al cual él ofrecía sacrificio. Por ello te digo que no importa la condición o el estado en el cual tú estés. Eres pagano, eres idólatra, eres afeminado, eres drogadicto, eres borracho, eres lo que sea quien tú seas. No importa. Dios te ama, Dios te ama. Dios quiere que tú le conozcas a Él de una manera personal. Y una vez que tú le llegues a conocer a Él, tú mismo vas a mirar y tú mismo vas a cambiar. O sea, Dios te va a ayudar a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios te ama con todo tu corazón, con todo su corazón. Y quiere que ninguno se pierda, más que todos procedamos al arrepentimiento. Continuando en el versículo 7, hermanos. En el versículo 7 dice, el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. ¿Qué tal, Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comerás pan, ni beberás agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Les traje imágenes, ¿ya se las están poniendo? ¿Si las están viendo? ¿Qué está pasando, mi Jimmy? Les traje imágenes, mapas y les traje de la mano seca y todas esas cosas.
El espagueti también. Es el espagueti, Jimmy. O sea, esa es la imagen cuando el hombre el rey estira la mano y se le seca, ¿no? Y se quiebra el altar. Puedes ver el altar en la parte de atrás como las cenizas cayeron hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces es ahí donde podemos mirar. Por eso me gusta traerles algo visual, algo que ustedes puedan mirar, que ustedes puedan decir, oh, es así como ocurrió, ¿no? Y les puse el versículo en la parte de al lado para que pudiesen entonces ustedes relacionarlo con lo que están viendo en la imagen. ¿Estamos? Bueno, no se me queden dormidos. Estas imágenes son para que no se me duerman. Esos que comieron mucho espagueti, por favor. Entonces acá podemos ver ¿qué? Podemos ver al rey que quiere sobornar al varón de Dios. Lo invita a su casa y aparte de invitarlo a su casa, le dice que le tiene un presente, le tiene algo especial para él. Pero este hombre le dijo, hey, no, porque yo vine acá por mandato de Dios. Yo vine aquí a obedecer la palabra de Dios. Yo vine acá a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es justo lo que yo voy a hacer. Y así debe de ser, hermanos, en nuestras vidas. Dirás tú, bueno, ¿de qué manera y en qué forma? Cuando el Señor te envió a trabajar donde tú trabajas el día de hoy, donde yo trabajo también el día de hoy, el Señor nos envió a esos lugares como embajadores de Él. Nos envió a qué? Nos envió a ese lugar, esa factoría, nos envió a ese lugar de construcción, donde sea que estemos trabajando, en la oficina o donde sea, donde quiera que tú estés en este día trabajando, tú has sido enviado a ese lugar con un mensaje especial. Tu mensaje es que Jesús es el Salvador del mundo, el cual murió en una cruz para pagar por los pecados de la humanidad, el cual dio su vida para que tú no tuvieses que perder la tuya. O sea, tienes un mensaje especial. Y lo que Dios te ha enviado a hacer ahí es a llevar el mensaje, no a relacionarte con los que les llevas el mensaje. ¿Por qué razón? Porque el rey era un rey pagano. El rey le quería sobornar al hombre, al varón de Dios. Porque dijo, si a este lo hago de mi bando, si lo hago de mi lado, pues puede ser mi representante ante el pueblo. Puede ser mi profeta, puede ser el que yo pueda usar. Ahora él es el que va a hablar y ahora el pueblo va a estar aún más convencido. Y así va a ocurrir en nuestros lugares de trabajo, hermanos. Si nosotros no nos damos cuenta, antes que te des cuenta te van a comenzar a promocionar, o sea, a promover. Vas a agarrar un trabajito mejor. Ya no puedes llegar a la iglesia a tiempo, vas a agarrar un trabajo de supervisor, ya no puedes venir a la iglesia del todo porque tu mente está con todo lo que estás pasando. Vas a llegar a un nivel donde definitivamente el trabajo te va a robar tu relación con el Señor. Y eso es lo que hubiese ocurrido si este hombre hubiese aceptado la invitación del rey Jeroboam. Si hubiese, ¿qué? Si hubiese emocionado con la promoción que el rey le hubiese dado a él como el profeta de las 10 tribus de Israel. Seamos sabios, iglesia. Seamos sabios. Entendamos que nuestro plan es el plan de Dios. Y donde estamos es porque Dios nos ha puesto ahí con un propósito. Y el propósito es de dar testimonio de quién es Dios. De quién es Dios. Y cuál es el plan de Dios. No estamos ahí, hermanos, para anclarnos o para echar raíces en ese lugar. Estamos ahí para hacer la diferencia. Estamos ahí con un mensaje. Y el mensaje es un mensaje de salvación. Lo que nos lleva al segundo punto. Un hombre sin discernimiento. Un hombre sin discernimiento. En el versículo 11. Bueno, antes de llegar al versículo 11. ¿Qué podemos entender de un hombre sin discernimiento? Podemos entenderlo de esta manera, y la razón por la cual paré y no continué es por lo siguiente. Porque este hombre, el varón de Dios, él sabía perfectamente el plan de Dios y la orden de Dios y lo que Dios le había dado a él que hiciese. Dios le dijo, ve, lleva el mensaje, di estas palabras. Después de que hayas dado el mensaje y hayas dado las palabras, entonces tienes que regresar a tu tierra,
pero no vas a regresar por el mismo camino que te fuiste, vas a regresar por un camino diferente. Y hasta este momento él está haciendo todo exactamente como Dios se lo había establecido a él. Él fue, dio la palabra. Dio la palabra, el pueblo miró la obra de Dios. Después del pueblo mirar la obra de Dios, el rey trató de sobornarlo y dijo él, no, porque mi obligación es obedecer a Dios y no a los hombres. O sea, hasta este momento todo está bien. Pero vamos a ver acá ahora en el siguiente punto lo siguiente, que cuando otro hombre que se hizo varón de Dios, que al final del día terminó siendo un varón de Dios, pero se había alejado de la voluntad de Dios y por lo tanto Dios no lo había usado, lo engañó. Tenía conocimiento, pero no tenía discernimiento. No pudo discernir que este hombre, aunque fuese varón de Dios, él tenía que obedecer a Dios y no las palabras de este hombre. Mira lo que dice el versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino sus hijos y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él se montó. Ahora, si había un varón de Dios, en Betel, ¿por qué Dios no lo envió a él? ¿Por qué? Pregúntate. ¿Por qué? O sea, hazte esa pregunta. ¿Por qué si este hombre, supuestamente profeta, y está ahí en esa área, ¿por qué Dios no lo usó a él para llevar el mensaje de Dios? Bueno, digámoslo de esa manera y pongámoslo de esta forma. Y veámoslo conforme a nuestra vida, a nosotros. Este hombre, yo sin dudar, es más, no necesito ni especular, con el simple hecho de leer esta porción de la escritura, puedo observar lo siguiente. Este hombre en un tiempo fue un hombre usado por Dios. Pero cuando Dios le confrontó y le dijo a él, necesito que ahora vayas tú y hables a Jeroboam y lleves a él mi palabra, yo estoy seguro que este hombre dijo, no, Señor. No, Señor, si yo voy a ese rey me va a cortar la cabeza y yo prefiero mi cabeza sobre mis hombros. Yo no voy a morir por lo que tú me envías a hacer. Y otra cosa, podemos mirar que había ¿qué en la vida de este hombre? No había lo requerido por Dios para que él fuese un hombre digno de ser un hombre, de ser una persona fiel a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Timoteo capítulo 3 versículo 1, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien, ¿qué? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Escuchaste eso? Que tenga a sus hijos con toda sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora los llevo nuevamente al versículo que acabamos de leer. Vayamos nuevamente al versículo 11, 12 y 13. Moraba entonces, y quiero que observen, que miran aquí, ¿ok? Quiero que observen. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo
y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. ¿Qué observan? ¿Qué miran en esos versículos? ¿Qué miran? Lo que deben de ver en esos versículos es lo siguiente: que los hijos del varón de Dios, los hijos del profeta, de este hombre, estaban ¿dónde? Sacrificándole a dioses paganos juntamente con el rey Jeroboam. De otra manera, ¿cómo hubiesen observado, cómo hubiesen escuchado las palabras del varón de Dios? ¿Y qué vemos con eso, hermanos? Lo que vemos con eso es que este hombre no estaba gobernando bien su casa. En otras palabras, este hombre no sujetó a sus hijos a la verdad. Aunque él no estaba sacrificando a dioses paganos, aunque él no estaba ofreciendo sacrificio a estos dioses, sus hijos de él sí lo estaban. Sí lo estaban. Por ello es que Dios lo descartó. Dios no lo usó. ¿Por qué Dios no lo usó? Porque si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien los negocios de Dios? Dios lo tuvo que hacer a un lado. Aunque era profeta, como dice acá, ¿no? Un viejo profeta. Simplemente, ¿qué es lo que vemos? Miramos que se descreditó él mismo por el hecho de que no podía gobernar bien su casa. Versículo 14. Yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comerás pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Las mismas palabras que le dijo al rey Jeroboam se las repite a este hombre. O sea, él está siendo obediente a Dios. ¿Te das cuenta? Este varón de Dios está siendo obediente a Dios. Le está siguiendo al pie de la letra los planes establecidos, el plan establecido por Dios. Y por ello es que tenemos que entender que podemos entender que hasta este momento este hombre está siguiendo lo que Dios le dijo que hiciese conforme a lo que Dios le había dicho. Pero aquí viene el problema. Aquí viene el problema, iglesia. Aquí es donde nosotros, la iglesia, podemos caer. Y aquí es donde este hombre cayó. En el versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, escucha, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Dios cambia de planes, hermanos? ¿Dios se arrepiente? O sea, Dios se equivocó al enviar a otro profeta, a otro varón, y decirle: hey, anda, ve tú y dile y tráelo y hazlo que coma pan y beba agua en tu casa. Lo que vemos acá, la escritura claramente nos dice lo que ocurrió, ¿no? Pero a este varón, al varón de Dios, al cual este hombre vino y persuadió, y le dijo ahí en esos momentos, le dice a él: hey, un ángel de Jehová vino y me dijo que te viniese a convencer a que regresases a comer pan con nosotros. Y desafortunadamente, el día de hoy, hermanos, nos vamos a encontrar muchas situaciones similares.
Una parte del testimonio de Pastor Michael que me ha impactado a mí muchísimo hoy, y hasta cierto punto a mí no me ha ocurrido, pero le ocurrió a él, fue lo siguiente. Dice que cuando él por primera vez aceptó a Cristo en su corazón, su deseo era siempre estar leyendo la palabra de Dios. Trabajaba en una factoría donde habían como 300 hombres más o menos. Entonces él todos los días, durante su lunch, sacaba su Biblia y se ponía a leer su Biblia, y mientras él comía estaba leyendo la Biblia. Entonces dice que un día llega un hombre y le dice: oh, ¿eres cristiano? Dice: sí. Dice: yo también. Dice: yo también. Pero ese yo también era uno que tomaba con los demás, era uno que decía los mismos chistes colorados que decían los demás, era uno que se reía con todos los chistes que hacían los demás, era uno que hablaba de la misma manera que hablaban todos los demás. Entonces dime tú, ¿varón de Dios? ¿O era, como dice acá, un farsante? Simplemente, ¿no? Por ello, la escritura es clara, hermanos. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice aquí, en esta porción de la escritura, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? O sea, la mentira viene ¿de dónde, iglesia? La mentira viene del mismito diablo. La mentira viene del diablo, del corazón del diablo. O sea, él es padre de mentira. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 11, versículo 14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Así es de que si tú me dices a mí: hey, una mentirita blanca, o si para que no te descubran que estás mal o estás caminando mal o haciendo cosas malas, metes mentiras, bueno, pues quiero que sepas que para tapar esa mentira tienes que decir otra mentira. Y para tapar esa mentira tienes que decir otra mentira. Y tienes que seguir dando y dando y dando y dando, porque al final del día eso es lo que está pasando. Por ello es que podemos ver acá que el varón de Dios de Judá escuchó la mentira del profeta de Betel y lo hizo caer. Lo hizo caer. Por ello es que en Gálatas 1:8 nos dice la escritura: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este hombre tenía que haber entendido cómo Dios pudo haber cambiado de mente. ¿Dios se equivocó? Si me prohibió estrictamente no comer pan y beber agua en esta tierra, ¿por qué ahora envía a este varón de Dios a que yo regrese allá? Y otra cosa, tenía que haberle entrado duda en su corazón. ¿Será realmente este hombre un varón de Dios? ¿Será realmente este hombre un profeta? Sí, tenía que haber habido ese discernimiento en su corazón. Tenía que haber entendido él que ¿qué está pasando aquí? O sea, pensar al respecto. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Será del hombre o será nada más que este hombre me quiere hacer a mí? Me quiere hacer caer a mí. O quizá el rey lo esté usando para sobornarme. Quizá me quiera regresar y entonces quiera meterme allá para hablar conmigo. O sea, tantas cosas que vienen a la mente cuando leemos esta porción de la escritura que dices tú y te preguntas tú: ¿cómo pudo este hombre,
que escuchó la voz de Dios dejarse engañar por una mentira. ¿Cómo? ¿Cómo? En el versículo 20 al 21 nos dice: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Wow. ¿Te das cuenta? Dios puede usar aún a aquellos que no son cristianos o no son profetas para hablar a nosotros la verdad. Lo podemos ver en Ananías. Ananías, cuando dijo: es necesario que muera un hombre y no todo el pueblo muera por causa de este hombre, él no sabía que estaba profetizando en aquel momento que era necesario que Cristo muriera por el pueblo, o sea, por toda la nación y por todo ser humano. Él no entendía eso, pero estaba profetizando sin saber lo que estaba diciendo. Y ahora acá Dios confronta a este hombre ya después que tiene la barriguita llena, ya después de que comió 2-3 platos de espagueti, ¿verdad? Y ya después de que bebió bien y comió bien, dice Dios: ay, muchacho, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y sabes, una de las cosas que podemos mirar es lo siguiente. Lo que podemos mirar es que dice el Señor en Nahum capítulo 1 versículo 3, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. En otras palabras, lo que Dios le dijo a este hombre que hiciera, él tenía que haberlo obedecido. ¿Por qué? Porque se nos van a presentar diferentes tentaciones, pruebas en nuestra vida. Y esas pruebas, hermanos, son para ver si vamos a escuchar la voz de Dios, discernir lo que las palabras de las personas nos dicen a nosotros, si son verdad o no son verdad, si son de Dios o no son de Dios, si seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Y todas estas pruebas son con el fin de acercarnos más a Dios, para confiar más en Dios. Y este hombre definitivamente no confió en Dios, por lo tanto le dice el Señor: no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y para ellos eso era lo peor de lo peor, hermanos. ¿Por qué? Porque era algo indecoroso que no murieses con tu familia o no fueses sepultado en el sepulcro de tu padre. Ahora, una pregunta: ¿por qué Dios juzga a este hombre y no juzgó a Jeroboam? Y no juzgó al otro profeta que le mintió. ¿Por qué no los juzgó a ellos? Pregúntate esa pregunta. ¿Por qué a este hombre, si este hombre hizo todo lo correcto? Siguió a Dios, obedeció a Dios, hizo hasta este momento casi todo el plan de Dios, con la excepción de ir a comer pan, ¿no? Por ello es que, ¿quién dijo el domingo? Que no solamente de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Y este hombre pues no escuchó eso. Y ahí fue donde le costó la vida. Pero pregúntate, ¿por qué Dios no juzgó a Jeroboam? ¿Por qué no lo dejó con la mano seca? ¿Por qué no hizo que el que muriese fuese este varón que lo engañó a él? Bueno, la respuesta es la siguiente. Y bíblica, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice la Escritura: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué podemos ver? Lo que podemos ver es que para poder Dios dar ejemplo de su santidad, tenía que juzgar primero a sus hijos, antes de poder juzgar a los demás. Este hombre venía representando a Dios. Y si él hubiese dejado a este hombre impune, sin juicio, entonces ¿dónde quedaba la santidad de Dios? ¿Dónde quedaba lo que Dios había hablado en ese lugar? O sea, el juicio tiene que venir primeramente ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Por ello a veces nosotros decimos, pero Señor, yo hago todo lo correcto, voy a la iglesia, diezmo, y no solamente eso, sirvo, y aparte de eso estoy siempre disponible para todo lo que haga falta. Y Padre, no salgo de la carcancha en la cual ando, tengo un rento ahí, es un lugar feísimo. ¿Por qué, Señor, si soy tu hijo? Te preguntas eso, ¿no? Bueno, la respuesta es la siguiente. Simple y sencillamente no es que Dios no te quiera avanzar a ti en esta tierra, sino que lo que Dios quiere es que continúes confiando en Él, continúes creyendo en Él, continúes poniendo tu fe todos los días en Él. ¿Por qué? Porque es mejor tener a Dios que tener todo el oro del mundo. Es mejor tener a Dios que tener todas las cosas de esta tierra. Porque al final del día sabes que todo lo que está en esta tierra se queda en la tierra. Y cuando te vayas al cielo no te vas a llevar absolutamente nada, sino que lo que te vas a llevar al cielo es lo que tú hiciste con Dios y para Dios. Versículo 23. Cuando habían comido pan y bebido aquel día, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. O sea, podemos ver claramente que este hombre no solamente lo que Dios dijo que le iba a ocurrir, ocurrió ahí al instante. Y podemos ver que Dios estaba en el asunto. Porque un león no va a dejar ir un burrito, ¿no? Se va a querer comer un burrito, no un león. Si hubiera querido comer el burrito antes de comerse al hombre, ¿no? Pero podemos ver que mató al hombre, pero no tocó al asno, no tocó al burrito. En el versículo 25 dice, y he aquí, unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y en el versículo 26, y oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Habló a sus hijos y les dijo, ensilladme el asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no le había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío, menso, ¿no? Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. ¿Por qué este hombre quería que pusieran sus huesos en el mismo sepulcro del varón de Dios? Porque sabía que cuando Josías viniese, iba a abrir todos los sepulcros, iba a sacar los huesos de los sepulcros y los iba a ir a quemar ¿a dónde? En el altar.
Y cuando llegó Josías a la tumba donde estaba el varón de Dios, ¿qué dijo a él? ¿Qué dijo a los hombres? No la toques, no la toques, déjala. Y esa fue la única tumba que no abrieron, fueron los únicos huesos que no quemaron. Por ello es que les dice a ellos, cuando yo muera, pongan mis huesos en esa tumba, porque ahí mis huesos van a estar, ¿qué? Seguros. Ahí mis huesos van a estar seguros. Y esa fue la razón por la cual les pidió a ellos que pusieran los huesos de él en ese lugar. Para terminar en el versículo 33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortado y raída de sobre la faz de la tierra. O sea, este hombre fue una abominación a Dios. Fue una abominación a Dios. Así es que, iglesia, en conclusión, el mismo principio se cumple a los siervos de Dios el día de hoy. No somos llamados debido a nuestra obediencia o usados por nuestros méritos, sino que nuestra desobediencia estorba todo nuestro potencial para ser usados por Dios. ¿Por qué razón podemos decirlo de esa manera? Por el hecho de que muchas veces creemos nosotros que podemos ser usados por Dios por nuestros méritos, por lo que hemos hecho, por lo que hemos logrado alcanzar, porque hemos sido fieles siervos a Dios en la iglesia, porque no nos hemos apartado en ningún momento y hemos estado constantes en lo que Dios ha llamado a hacer en nuestras vidas. Y decimos, sin duda, somos especiales en los ojos de Dios y Dios nos va a usar más que a cualquier otra persona. Pero quiero que sepas, iglesia, que para Dios, para el plan de Dios, para hacer la voluntad de Dios, lo único que Él busca de ti, de mí y de todo ser es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado y obediente. ¿Por qué? Porque la obediencia lo es todo. La obediencia lo es todo. Pablo nos dice a nosotros en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Dice así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. Dios usa vasos de honor, hermanos, separados, útiles y preparados para su propósito, y te usa si tú estás dispuesto a tu pleno potencial. Te da todo. Te usa de la manera en la cual Él desea usarte. Y Dios quiere usarnos, iglesia. Solamente hay que tener nosotros en mente que cuando Él llama hay que responder. Amén. Amén. Vamos a terminar, no vamos a cantar esta noche porque ya se me fue el tiempo. Pero igual vamos a alabar al Señor con nuestro corazón. Padre, gracias. Oh Señor, cuánto que aprender. Y Padre mío, qué forma de ver las cosas en este día a través de tu palabra. Porque solamente tu Espíritu lo hace posible para poder entender, Padre, que muchas veces fallamos porque, mi Dios, no miramos las cosas con tus ojos, sino que queremos, Padre mío, hacer nuestra propia voluntad, y ahí es donde muchas veces no entendemos y caemos y nos alejamos de tu verdad. Ayúdanos, Padre, danos discernimiento en todo momento, donde estamos, donde nos movemos, con quién hablamos, con quién nos relacionamos, Padre. Que seamos sabios y entendidos, Padre, y no nos dejemos convencer por lo que ellos son, por las cosas que ellos quieren hacer,
para que después nosotros nos encontremos, Padre mío, siendo opuestos, oh Padre mío, en el banquillo de los acusados. Ayúdanos, Padre, a caminar en santidad y verdad. Este día y siempre te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.